El tema que me toca hoy es rúbricas para procesos de investigación. Voy a trabajar dos modelos. El modelo de investigación cuantitativa primero, que en la que yo soy experto, ¿verdad? Y en la que podría decir que tengo más experiencia. Y después les voy a trabajar una desde la perspectiva cualitativa. Al final vamos a estar incorporando la inteligencia artificial también. Los objetivos de este taller es explicar los conceptos de medición y evaluación, ya que pues, utilizamos las rúbricas para evaluar alguna tarea de los estudiantes y también el concepto de medición debido a que las rúbricas es un instrumento de medición, así que debe, ¿verdad?, considerar los elementos psicométricos que caracterizan a un buen instrumento de medición. Vamos a diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas de manera general, pero nos vamos a concentrar en la rúbrica analítica, definir los conceptos de validez y confiabilidad, ya que estamos hablando y estaremos hablando sobre un instrumento de medición. Cómo formular algunos criterios e indicadores de desempeño para diversos niveles de ejecución en una rúbrica sobre investigación y entonces desarrollar rúbricas mediante la inteligencia artificial generativa. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura sobre el área de desarrollo de rúbricas y las teorías psicométricas sobre la construcción de instrumentos. Cuando yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje aquí en el recinto, tuvimos que embarcarnos en un proyecto de desarrollo de rúbricas para evidenciar los dominios de aprendizaje de los estudiantes. Aquí en la universidad se identificaron unos niveles de lo que le llamamos dominios del aprendizaje, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿verdad?, destreza lógico-matemática, investigación y creación, pensamiento, o sea, varios, ¿verdad? Eran 15 en aquel tiempo, ¿no? Mi tarea inicial fue desarrollar rúbricas para cada uno de esos dominios ¿verdad?, del aprendizaje del recinto. Así que tuvimos una experiencia única, yo diría, de la manera en que nosotros procedimos a desarrollar el modelo de evaluación de recinto que no existía ¿verdad?, a nivel macro en ese momento, como petición de las agencias acreditadoras. Así que hicimos mucha revisión de literatura en esta área y les voy a enseñar después un espacio cibernético para que vean dónde se encuentra alguna de estas revisión y de rúbricas que también se desarrollaron. Además, también estas rúbricas aparecen, muchas de ellas, en la página de OLAS, que es el sistema que tiene el recinto de Río Piedras para evidenciar el desarrollo de esos dominios del aprendizaje a nivel de recinto en los distintos programas y facultades. Así que vamos a comenzar mencionando los tipos de evaluación que se realizan en la sala de clases. Esencialmente, en la sala de clases se realizan dos tipos de evaluación. La formativa, que es donde se utiliza la misma para determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos previamente establecidos para ofrecer refuerzo a la enseñanza. Quiere decir que usted se está centrando en esos objetivos que usted quiere lograr en sus estudiantes y que aparecen en los sílabos y los prontuarios, y usted va recogiendo información, recogiendo evidencias para determinar si los estudiantes están progresando en el logro de esos objetivos. Como es formativa, se espera que en esta evaluación pues se analicen esa información y se tomen decisiones en la marcha. Y esa evaluación está ligada esencialmente a la instrucción diaria en la sala de clases. Quiere decir que se puede incluso hacer evaluación en el día a día, o sea, no necesariamente por periodo, sino en el día a día. Usted puede desarrollar una diversidad de actividades para recoger esa información y ir monitoreando el progreso de los estudiantes. En este ciclo de evaluación formativa, tenemos unas metas de aprendizaje, tenemos unos objetivos.
Estas metas de aprendizaje y estos objetivos los compartimos con los estudiantes, así que en cierta medida es un proceso, ¿verdad? Dialógico, se dialoga con ellos y se les dice qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere lograr, y entonces eh, tenemos entonces, ¿verdad? Que recolectar evidencia. Recogemos evidencia de una diversidad de formas. Por ejemplo, podemos dar exámenes, podemos dar pruebas cortas, trabajos, ¿verdad? En la sala de clases, de aplicación, y recogemos esas evidencias y esas evidencias nos van dando información para saber dónde estamos. La primera fase es hacia dónde vamos. Cuando usted clarifica con ellos eso, ¿verdad? Metas y objetivos, pero luego que usted empieza a recoger la información, usted empieza a ver dónde está el estudiante con relación al logro de esos objetivos. Interpreta esa evidencia. Si hay alguna brecha de aprendizaje, usted la puede identificar y quizás pueda dar algún tipo de reenseñanza. Así que ese proceso de donde estamos nos ayuda a retroalimentar a los estudiantes y ajustar nosotros mismos nuestra enseñanza para poder tomar decisiones en la marcha. Así que es un proceso cíclico y nos dice cómo vamos ¿verdad? Cómo vamos avanzando en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y luego, pues al final, ¿verdad? Cerramos la brecha y ya sabemos más o menos si hemos logrado el objetivo o no lo hemos logrado. Así que esto es un proceso clave en la sala de clase. Hay que ir recogiendo información y compartiendo la misma con los estudiantes y tomando decisiones en la marcha. Eh, por otro lado está la evaluación sumativa, que este tipo de evaluación se utiliza para determinar el logro alcanzado por el estudiante en torno a su aprovechamiento académico al finalizar, digamos, una unidad, al finalizar un semestre, al finalizar el curso. Digamos, a mitad de semestre que nosotros evaluamos a los estudiantes en la nota parcial, pues aquí se puede utilizar esa información recopilada, ¿verdad? De la información de la evaluación formativa para tomar decisiones a mitad de semestre y al final, que sería pues indicarle al estudiante si ¿verdad? Tiene posibilidades de pasar el curso o no tiene posibilidades de pasar el curso. De tal manera que el estudiante pueda tomar decisiones informadas antes de que pasen las fechas de bajas parciales, ¿verdad? Y tomar esas decisiones que muchos de ellos tienen que tomar. Así que básicamente está centrada en la acumulación de tareas de las evaluaciones formativas. Por eso es que la evaluación formativa es esencial, ya que es la que nos va indicando si los estudiantes están aprendiendo o no. Y lógicamente esa información debe ser compartida con los estudiantes. Así que vamos a estar ahora hablando de la rúbrica en términos de cómo me ayuda a mí la rúbrica a emitir juicios sobre el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, la rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen unos criterios y unos indicadores de desempeño a través de una escala para determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas. Vamos a estar viendo que la rúbrica se puede utilizar en la evaluación formativa y también en la evaluación sumativa, ¿verdad? Pero es un instrumento más, sobre todo la rúbrica analítica, es un instrumento que le da, yo diría que, la información valiosa al docente en esa evaluación formativa. Así que de alguna manera nosotros vamos a tener que, ¿verdad? Darle puntuación a esos criterios y vamos a medir al estudiante. Así que se convierte en un instrumento de medición y vamos a estar viendo el proceso y el producto. Por eso es que es útil para la evaluación formativa. Es un instrumento de evaluación, entonces, ¿verdad? Que se utiliza para establecer esos criterios claros y objetivos para la evaluación de trabajos. Esos criterios hay que comunicárselo a los estudiantes, hay que indicarles a los estudiantes previo a que entreguen la tarea qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Así que sería adecuado y conveniente
que el estudiante tenga acceso a la rúbrica que va a ser utilizada para evaluarlo antes de que presente su trabajo, durante el tiempo en que lo está haciendo. Y hay un principio ético que yo discuto en uno de los talleres de aspectos éticos en la evaluación, que se conoce como el aspecto ético de autonomía, que lo que indica es que el docente debe y el estudiante debe estar informado de cómo se va a evaluar, cómo va a ser evaluado. Tiene todo el derecho de estar informado de cómo va a ser evaluado. Así que el docente tiene que ofrecerle a los estudiantes los procesos que va a seguir en su evaluación. Y uno de estos es, si usted va a utilizar una rúbrica, presentarle la rúbrica al estudiante para que el estudiante la use de guía para realizar el trabajo. Eh, Así que básicamente es una tabla o matriz que enumera unos criterios que van a ser utilizados para evaluar el trabajo, junto con una escala de calificación que describa los niveles de desempeño en relación a cada criterio. Eso lo vamos a ver ya mismo. Así que estas rúbricas deben incluir descripciones bien detalladas y específicas de los niveles de desempeño que irían desde el nivel más bajo al más alto, con unos indicadores por cada nivel y criterio específicos de lo que se espera que el estudiante haga en ese nivel si quiere obtener tal puntuación, ¿verdad? Así que esto se hace para facilitar esa comunicación entre el evaluador y el evaluado y cumplir con el principio de autonomía, ya que ambos entienden claramente qué se espera y cómo se calificará el trabajo. Yo, por ejemplo, en mis clases, mis estudiantes me firman, ¿verdad?, una especie de contrato eh, para, al principio del curso, ¿verdad?, indicando que se discutió con ellos los aspectos esenciales de la evaluación y que ellos están de acuerdo, ¿verdad?, y que yo estoy de acuerdo también. Así que hacemos como un contrato. Eh, Hacemos como una especie de un contrato entre los estudiantes y el docente. Volvemos, ¿verdad? Tenemos los criterios. Esos criterios caracterizan la conducta esperada o requerida para completar la tarea, los indicadores de desempeño, que indican el grado de competencia, que categoriza la ejecución del estudiante basada en esos criterios, y los niveles o escalas que indican los valores o puntuaciones que se adjudicarán para cuantificar la ejecución de los estudiantes y facilitar la medición precisa y objetiva. En este caso, tenemos aquí un modelo, por ejemplo, digamos, para evaluar el trabajo de investigación, que es la que vamos a estar viendo más adelante. Si ustedes se fijan, los criterios están en las columnas. En esta columna 1 está, digamos, yo voy a evaluar el criterio. Si es la introducción de un trabajo de investigación, quizás me interese evaluar el planteamiento del problema, serían los criterios, las preguntas de investigación como otro de los criterios dentro de esa introducción, las variables del estudio y la contribución a la disciplina de ese estudio, ¿verdad? Entonces, aquí estos serían los niveles de desempeño, ¿verdad? Los niveles de desempeño que serían excelente, satisfactorio, en progreso, iniciado. Esta es una parte de una de las rúbricas que se desarrollaron en esa oficina que yo les hablé de evaluación del aprendizaje cuando yo la dirigía con la profesora, la doctora Nadia Cordero, y nosotros pues hicimos eh, unos intentos iniciales de trabajar rúbricas para, como les dije, para los distintos dominios del aprendizaje que se requería que se le presentara al recinto para ver cómo estaban los estudiantes en los distintos programas, a nivel de programa, pero a nivel también general en la universidad. Y eventualmente se utilizaba esta información para sostener las evidencias para las acreditaciones institucionales. En ese momento teníamos un problema y era eh, cómo adjudicar puntuaciones a los niveles de desempeño. En este caso empezamos con el más alto, ¿verdad? Excelente, satisfactorio, en progreso iniciado. Y si ustedes se fijan aquí en cada uno de los niveles de desempeño,
aparecen dos opciones para adjudicar puntuaciones. Por ejemplo, el estudiante puede en inicial o tener uno o tener dos. En progreso puede tener una puntuación de 3 o de 4. En satisfactorio puede tener de 5 o de 6. Y en excelente de 7 o de 8. Aquí se decidió hacer esto porque al principio, cuando nosotros comenzamos el proceso de eh, colaboración de los distintos programas, teníamos unos coordinadores en las facultades que eran los que iban a estar asesorando a los coordinadores de assessment de los programas, a los profesores que se designaban para que fueran los representantes de los programas en el proceso de assessment. Por los programas entiéndase las distintas concentraciones de cada facultad. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales, pues hubiésemos esperado que habría un coordinador de biología, un coordinador de química, uno de ciencia ambiental, uno de física, uno de matemática, ¿verdad? De cada una de las especialidades por ejemplo, de nutrición, cada una de las especialidades o concentraciones que tenía esa facultad, porque cada facultad tenía que presentar evidencia de cómo estaban los estudiantes en sus programas, en el área de investigación, en el área de pensamiento crítico, en el área de lógico-matemática, aspectos éticos, etcétera. Así que se les daba la opción a ellos, bueno, se les dijo primero que iban a hacer 4 niveles, pero los profesores, como la escala era antes de 1 a 4, ¿verdad? Era iniciado 1, en progreso 2, satisfactorio 3 y excelente 4. Y ellos no lo hacían en unas hojas de Excel que se preparaban para que ellos presentaran la información. Algunos profesores, por ejemplo, en lugar de darle 1, ¿verdad? Como el próximo nivel era 2, en progreso era 2, le daban 1.3 o 1.5. Y en progreso, a lo mejor algún profesor que era 2 en aquel momento le daba 2.3 o 2.4 o 2.5. Entonces empezamos a ver una diversidad de maneras de adjudicar puntuaciones y eso ocasionaba un problema porque realmente eh, ¿verdad? No había como un consenso en qué puntuación dar. Así que se decidió usar la escala dual de dos puntuaciones en lugar de yo darle, porque yo puedo decir, bueno, realmente no es 1, es un poquito más, pues mira, dale 2, ¿verdad? Este, si por ejemplo era 3.4, pues lo puedes dejar en 3, pero algunos profesores le daban 3.5 o 3.6, pues entonces es mejor darle 4, ¿verdad? Así que decidimos que fuese de esa manera. Eso yo no sé ¿verdad? Si sigue todavía, pero así se hizo en aquel momento para evitar esa variabilidad que había en las maneras de otorgar puntuaciones. Lógicamente estamos hablando que esto es que esta rúbrica la van a utilizar muchos profesores digamos, de biología para evaluar las investigaciones de sus estudiantes. Y lógicamente, pues va a haber mucha variabilidad porque cada cual va a adjudicar puntuación desde su propia perspectiva. Pero nosotros queríamos hacer algo un poco más estandarizado, uniforme, y por eso optamos por esta, ¿verdad? Decisión. Pero cada cual, si es a manera individual suya, de su clase, de su sala de clase, pues usted lo puede trabajar de otra manera, ¿verdad? Incluso puede ponderar algunos criterios que tengan un peso mayor que otro, dependiendo de cómo usted visualiza esa investigación o qué es más importante para usted en ese proceso investigativo de esa actividad. Así que cada cual lo puede individualizar como usted entienda y lo encuentre razonable, ¿verdad? En este caso, pues esto, ¿verdad? Es para enseñarles el esquema. El esquema, de nuevo, los criterios, el nivel de ejecución, y entonces estos serían los indicadores que me describen qué tiene que hacer el estudiante, cómo debe presentarse ese problema para yo adjudicar o 7 u 8. O anteriormente, ¿verdad? Era 4. 4. En este caso, se le adjudicaría un 7 u 8 dependiendo si el estudiante plantea claramente el problema y propósito de la investigación, si el mismo es relevante, se sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencia.
Ya aquí, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, se va degradando los niveles para que uno pueda tener más o menos una idea de por qué el estudiante no obtuvo ni 7 ni 8, ¿verdad? O como era anteriormente 4, y sí obtuvo 3. Y entonces el estudiante, porque aquí dice que la evidencia que presenta a veces no es relevante, quiere decir que hubo algo en ese planteamiento del problema que le faltó, ¿verdad? Y así se va degradando hasta llegar al nivel 1, que sería el problema presentado no es claro, la justificación no está bien sustentada, ¿verdad? Así que básicamente, de nuevo, criterios, niveles de ejecución que se le van a asignar puntuaciones y luego los indicadores de desempeño para cada criterio de acuerdo al nivel de ejecución. Cada uno de ellos descrito, y eso vamos a estar viendo más adelante cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Diseñar una rúbrica y que la misma sea efectiva implica seguir varios pasos clave. Primero, tenemos que definir los objetivos de la evaluación. ¿Qué es lo que se quiere evaluar? Usted tiene que tener claro qué es lo que se quiere evaluar y cuáles son los objetivos específicos del trabajo proyecto. Para esto, usted va a recurrir, lógicamente, a su peritaje en el área. Usted va a recurrir a la manera en que usted imparte esa enseñanza, ese contenido curricular, qué es lo que yo le doy importancia en mi curso, cómo yo enseño. O sea, usted tiene que tener eso bien claro. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar con este trabajo? Pues, lógicamente, usted puede ser uno de estos profesores que crean objetivos en algunos cursos ¿verdad? En la universidad. Hay departamentos que tienen bien claro los objetivos terminales de los cursos. Le puedo dar como ejemplo los cursos de química orgánica de la Facultad de Ciencias Naturales tienen bien estructurados los objetivos ¿verdad? Del curso, de los dos cursos que ellos ofrecen de química orgánica. Pero bien especificados, tan especificados que ellos utilizan esa información para calibrar los exámenes. Los exámenes ¿verdad? De los profesores de química orgánica están identificados, cada ejercicio está identificado un objetivo terminal de enseñanza. Y ellos pueden así saber cuáles son las áreas donde los estudiantes tienen más dificultad, porque tienen eso bien claro en unas plantillas que ellos preparan. Así que usted, si usted tiene bien claro cuáles son los objetivos, pues va a tener claro cuál es la rúbrica que usted necesita diseñar para esa actividad que usted quiere evaluar. Identificar esos criterios. Una vez que se han establecido los objetivos, cuáles son los criterios específicos que yo voy a utilizar para evaluar ese desempeño, ese trabajo de los estudiantes. Deben estar relacionados a los objetivos. Lógicamente, debe haber una relación estrecha entre ¿verdad? Esos criterios con los objetivos y deben ser claramente definidos y comprensibles, tanto para usted como para el estudiante. Para eso usted va a utilizar la literatura de la disciplina. Sí, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es esto de un problema, de un problema en investigación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué elementos conlleva? Y se van a considerar en esa justificación del trabajo, en ese planteamiento del problema, en esas preguntas de investigación, en esas hipótesis de investigación, ¿verdad? Debe estar claro. Así que para eso utilizamos la literatura de la disciplina y los modos que nosotros eh, usamos en nuestros cursos, o sea, ese contenido que nosotros trabajamos en los cursos. Así que esto es algo que debe estar bien claro para poder desarrollar esos criterios. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? Y entonces determina los niveles de desempeño. Hay que definir los diferentes niveles de desempeño que se utilizarán para calificar cada criterio. Pueden variar desde insatisfactorio a sobresaliente y deben describir claramente qué se espera en cada nivel.
Por ejemplo, en el caso del que yo les enseñé, aparecía excelente, bueno, regular, iniciado, ¿verdad? Fíjense que yo no utilizo la palabra deficiente. Hay personas que utilizan deficiente. Pues yo considero que deficiente no es una palabra adecuada, así que le coloqué iniciado, pero hay personas que utilizan deficiente, ¿verdad? Excelente, bueno, regular, deficiente. Si usted entiende que así que debe ser denominado ese nivel de desempeño, pues lo deja. Así que cómo usted caracterice eso dependerá del que está haciendo la rúbrica, de la persona que la está diseñando, de cómo lo va a definir. Eh, Especificar los indicadores. Para cada nivel de desempeño, debe proporcionar indicadores claros y específicos que describan lo que se espera en términos de la calidad y la cantidad eh, lo que se espera, ¿verdad? ¿Cuántos indicadores? Hay personas que dicen, bueno, en la inicial son 10 indicadores. Pues para bueno sería 70, ¿verdad? O sea, 7 de 10. En el otro, pues quizás la mitad, ¿verdad? 5 de 10. O sea, para poder cuantificar un poco y operacionalizar ese nivel. Pues eso lo puede hacer, ¿verdad? Que hay personas que ponen 10 indicadores en la categorización más alta, nivel de desempeño de excelente, 7 en el segundo, 5 en el tercero y 3 o menos en el último, ¿verdad? Así que más o menos operacionalizan de esa manera la adjudicación de la puntuación. Eso lo decide usted. Porque esos son los indicadores que van a ayudar a los evaluadores y evaluados a comprender mejor esas expectativas y estándares de desempeño. Otra cosa que les iba a decir es que muchas veces hay programas que hacen una actividad y esa actividad la evalúan varios docentes. Por ejemplo, le voy a mencionar una de las actividades. Al inicio, cuando nosotros comenzamos en este proceso de evaluación del aprendizaje aquí en el recinto, había un dominio que se llama comunicación efectiva. Y con ese dominio de comunicación efectiva, en inglés y en español, se, se, se centró en procesos de redacción, cómo el estudiante redacta y se trabajó un proyecto que era que se les daba a los estudiantes, a todos los estudiantes que entraban al recinto, cuando llegaban el primer año, un ensayo. Tienen que desarrollar un ensayo de un tema que se decidía entre un grupo de profesores que eran los que iban a corregir esos ensayos. Estamos hablando de cerca de 2,000 y pico de estudiantes que iban a estar tomando ¿verdad? Iban a estar redactando un ensayo antes de comenzar aquí en la universidad y que un grupo de profesores de estudios hispánicos, de estudios generales, profesores de español y profesores de educación que enseñan español, iban a corregir. Así que, como ellos son los que van a corregir esos exámenes, ese ensayo, y van a usar una rúbrica. Esa rúbrica se desarrolló con el aval de estos profesores y profesoras, y lógicamente cada cual va a evaluar ese ensayo una sola vez, ¿verdad? Y entonces, para estar seguro de que iban a estar utilizando bien esa rúbrica, se les daba unos talleres para calibrar a esos ¿verdad? Evaluadores, para que se calibraran, como cuando usted calibra un instrumento, ¿verdad? Que usted quiere asegurarse de que ese instrumento está midiendo adecuadamente ese, esa característica que se va a medir. Y entonces, pues los estudiantes, los estudiantes tomaban el examen, este profesor se le asignaban, qué sé yo, 100 exámenes, y entonces él iba a evaluar eso, y uno esperaría que otro profesor que estuviera evaluando 100 exámenes diferentes a eso, estuviera viendo lo mismo que veía este profesor y adjudicando puntuaciones similares. Así que se hacían unos talleres para calibración y era bien interesante porque en esos talleres cada profesor evaluaba un ensayo común y se discutían entonces las puntuaciones que ellos adjudicaban y ellos indicaban por qué le habían adjudicado esa puntuación
y otro le había adjudicado otra, llegaban a unos consensos. Y entonces se creaba una rúbrica mucho más operacional para ellos poder entonces, cuando se fueran en sus espacios particulares, y uno asegurarse de que estaban eh, viendo lo mismo, y pudieran ser comparables esas puntuaciones. Fue un proceso bien interesante. Eso, claro, si es usted el único que lo está haciendo, pues ahí el juez es usted, ¿verdad? Y el instrumento de calibración, pues lo tiene usted. Y es la visión que usted tiene de esa actividad y cómo usted la valora en ese momento. Entonces, esos indicadores tienen que estar bien, ¿verdad? Claros y específicos, porque son los que el estudiante va a recibir antes de hacer el trabajo. Se organiza la rúbrica en una tabla o matriz, que es más fácil de visualizar, cómo va degradándose los niveles, y se están organizando ahí los criterios de evaluación y los niveles de desempeño, y que sea fácil y claro entender esa degradación lógica de los niveles. Entonces se revisa y se ajusta. Una vez usted haya diseñado esa rúbrica, usted va a empezar a administrar la misma y, ¿verdad? A la luz de la calidad del trabajo del estudiante, usted puede hacer revisiones. Habrá veces que hubo indicadores que usted no contempló y que de pronto en un trabajo usted vio un indicador que era importante y lo añadió. Así que este proceso es un proceso de revisión continua y de, ¿verdad? Ajustar esa rúbrica para que le vaya dando a usted los resultados que usted espera. Así que usted va a probar esa rúbrica antes de utilizarla, ¿verdad? En evaluaciones, por ejemplo, en evaluaciones formales, digamos, lo que hacían estos profesores en la evaluación de estos ensayos de los estudiantes, eh, para que hubiese un consenso adecuado en las puntuaciones que cada cual adjudicaba. Así que no es un proceso fácil, es un proceso que requiere mucho peritaje y mucho manejo y uso del instrumento. Es un instrumento que es para mejorarse, que se puede ir mejorando, con la información que usted va recopilando de los mismos estudiantes. Dentro de las rúbricas hay dos tipos. Está la rúbrica analítica, que es esta rúbrica que se utiliza para evaluar inicialmente por separado las diferentes partes del producto o desempeño, y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación total. Esta es una definición, ¿verdad?, de la literatura de Moscal y Nitko. Básicamente la rúbrica analítica es bien precisa, bien específica, y usted tiene que haber delineado claramente la tarea y cuáles son las partes que va a incluir en esa tarea, cuáles son los criterios, y entonces usted va a ir definiendo cada uno de ellos de una manera particular, y usted le va a asignar unas puntuaciones. Y entonces usted puede ver aquí las puntuaciones a nivel, ¿verdad?, de dimensiones del estudio, o de la dimensión global. O sea, que puede tener una visión de cómo están los estudiantes en unas áreas y cómo están en otras áreas de ese trabajo, y comparar. Pero también puede tener una visión global de la puntuación final del trabajo. Está también la rúbrica holística, que lo evalúa el proceso, ¿verdad?, bien, bien holísticamente. No va por sus partes. Así que un poco no es, ¿verdad?, quizás un buen modelo para evaluar de manera formativa. La rúbrica analítica es mucho más útil en la evaluación formativa, porque le va dando a una información. Si uno va a estar viendo ese trabajo en varios momentos en el semestre, pues debe utilizar una rúbrica analítica de tal manera que los estudiantes vayan autoevaluándose ellos mismos cuando reciban la retroalimentación del docente, y viendo cuáles son las áreas de mayor dificultad que tienen en ese trabajo, porque la rúbrica provee para eso, y cuáles son las áreas donde ha desarrollado unas destrezas quizás de una manera más elevada que en otras. Versus la holística no da mucha información ¿verdad?, porque es global. Evalúa el trabajo de manera global, sin especificar las partes constitutivas. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso o respuesta enfocada, y se utilizan para evaluar individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine el producto varias veces. Estamos hablando, por ejemplo,
en un curso de investigación donde yo quizás el producto final de ese curso inicial de investigación es el desarrollo de una propuesta, pues los estudiantes van a ir desarrollando esa propuesta a medida que se va desarrollando el curso. Y lógicamente, pues la primera parte va a ser quizás el planteamiento del problema, cómo se operacionaliza un problema de investigación, cómo yo me acerco al problema de investigación, qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Cuáles son las preguntas básicas que yo quiero contestar. Y entonces más adelante, según se va desarrollando el curso, van surgiendo otros elementos como por ejemplo la revisión de literatura para poder buscar fuentes, ¿verdad?, fiables que me validen o no me validen ese problema. Y básicamente, pues le estoy añadiendo unos elementos adicionales. Así que yo puedo ir viendo ese proceso del estudiante a medida que va desarrollando ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo de la propuesta. Se utiliza para eso, para evaluar diferentes habilidades o características, porque lo va a estar viendo de manera formativa, ¿verdad? Cómo voy progresando en este trabajo hasta que al final culmine probablemente con la metodología, que sería en una propuesta, pues sería las primeras, los primeros, serían como los primeros 3 capítulos, digamos, de una disertación. ¿Ok? O sea que se van incorporando elementos nuevos y tanto el docente como el estudiante va a ir viendo el progreso en ese trabajo. Así que la rúbrica analítica se debería utilizar si el trabajo es de esta naturaleza. En este tipo de rúbrica, los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de esos criterios evaluados. Por lo tanto, se puede crear un perfil de cuáles son las fortalezas y los retos específicos de cada estudiante. Y también, no solamente se puede hacer a nivel individual, sino que se puede hacer en agregado con el grupo. Se puede decir, mira, las áreas de mayor desarrollo de los estudiantes fue por ejemplo, en la presentación del problema, pero tienen fallas en la manera en que están revisando la literatura, así que voy a darle más importancia a esto. O sea, que usted tiene unas maneras de poder descifrar cuál es el perfil no solo del estudiante, sino también del grupo, cuáles son las áreas que más dificultad tuvieron los estudiantes. Y esto fue bien útil en los momentos en que estábamos haciendo la evaluación del aprendizaje, porque muchos docentes descubrieron, ¿verdad?, utilizando estas herramientas de la rúbrica, de cuáles eran las áreas de necesidad que tenían los estudiantes, cuáles eran sus áreas de fortaleza y los retos. Y podían, en conversaciones que teníamos con ellos, identificar las mismas y trabajar, ¿verdad?, estrategias para mejorar esos retos. Así que fueron muy útiles en este momento. ¿Alguna pregunta? Ujú. Hay unas cuando se evalúa el contenido de una rúbrica usando un grupo piloto, es como si estuviéramos validando el instrumento. Se pudiera decir que es una validación de instrumento. Es correcto. Es correcto, eso es muy bien expresado, sí. Eso pues, de hecho, nosotros, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Cuando empezamos a validar la misma, a utilizar un grupo piloto, sí, sí, eso, igual que se hace en investigación cuando se está, digamos, buscando la validez de y la confiabilidad de un cuestionario que utilizamos a veces, grupos pilotos, sí, muy bien, eso es una buena idea. Eh, Así que en este sentido, las matrices de valoración analítica promueven una valoración formativa. Y eso es muy útil para el estudiante, porque el estudiante es el que se va a percatar de cuáles son las áreas que tiene que mejorar. El uso de rúbricas holísticas para calificar puede resultar en un proceso más rápido que utilizar rúbricas analíticas con el mismo fin. Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es sumativo. O sea que si es una actividad final y usted no la va a evaluar en el proceso de desarrollo de la misma, pues lo puede utilizar una rúbrica holística que evalúa ese trabajo en su globalidad, ¿verdad? Pero no provee mucha retrocomunicación, porque lógicamente la finalidad es sumativa, ¿verdad? Evaluar el trabajo al final. Eso, por ejemplo, se utiliza mucho y lo veíamos al inicio
en algunas facultades, como por ejemplo en arquitectura. En arquitectura se vio mucho que utilizaban rúbricas holísticas porque ellos hacen unos proyectos al final que los profesores evalúan al final con usualmente unos jueces, y la rúbrica de ellos era holística, era ¿verdad? Más global, una rúbrica global que evaluaba la naturaleza del producto, no evaluaba el proceso de llegar ahí. Así que en ese sentido, pues le era útil a ellos. Por eso cada una tiene su espacio. El formato de la rúbrica holística sería básicamente así. Usted tiene los niveles de ejecución, ¿verdad? Por ejemplo, excelente, regular, deficiente o excelente, regular, iniciado. Y aquí tiene tanto los criterios como los indicadores de desempeño mezclados todos, ¿verdad? No separa como la matriz que se hace en la otra, es más, todo junto. ¿Ok? Todo globalizado ahí, por eso se llama rúbrica global u holística. ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es mejor? Pues ninguno es mejor que el otro. Ambos tienen su lugar en la evaluación del aprendizaje. Y aquí dependerá del tipo de trabajo o proyecto que se le asignó. Si es un trabajo donde va a ser evaluado en distintos momentos, en distintas fases, o si es un trabajo que se va a evaluar al final, del tipo de retrocomunicación que queremos brindarle al estudiante. Porque si es un trabajo que yo lo voy a ver al final, pues yo no le voy a dar retrocomunicación en el proceso porque no lo estoy viendo, ¿verdad? Así que depende de cómo usted lo haya diseñado, y usted entonces utilizará una u otra. La más que se debe utilizar, ¿verdad? Y la más adecuada es la analítica. Vamos a ver algunos pasos en la elaboración de una rúbrica. Primero, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tipo de rúbrica es más apropiado a la luz de lo que le he comentado, ¿verdad? ¿Es una holística, una rúbrica analítica? Hay que determinar si yo voy a adoptar una rúbrica porque encontré una que me es útil. Eso se llama adoptar. Usted hace una búsqueda y ve unas rúbricas muy, muy buenas y usted dice, mira, esta rúbrica me sirve, y la voy a adoptar, a usar la misma rúbrica, pero puede decir, bueno, yo tengo unos elementos que esta no tiene, o esta tiene unos elementos que yo no voy a considerar, así que no los voy a tomar en cuenta en esta, voy a hacer unos cambios. Eso se llama adaptar la rúbrica. Una rúbrica que usted encontró podría ser una rúbrica de una institución, eh, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, que usted hizo una búsqueda y encontró, y usted la adapta, o usted la hace nueva, usted la construye. Pues si usted la adopta o la adapta, tiene que indicar que la rúbrica, ¿verdad?, se adoptó, estoy utilizando la rúbrica de tal universidad, si posible pedir autorización en la medida que pueda, o yo utilicé una rúbrica de tal universidad y le hice unas adaptaciones, etcétera. Tiene que decir, ¿verdad?, para los aspectos éticos en el desarrollo de instrumentos, indicar la fuente de donde usted obtuvo esa información. Y si es suya, de ese crédito a usted, ¿verdad? Si usted le puede incluso poner, hay personas que le ponen un copyright, rúbrica diseñada por tal fulano de tal, derechos reservados. Para eso usted revisa la literatura, pues usted tiene que revisar la literatura para definir los constructos que usted va a considerar en esa rúbrica. Seleccione o crea la escala. En este caso, pues usted define la escala, ¿verdad? Como usted crea, escoge los niveles que usted entienda que son adecuados, delimita los criterios y redacta los indicadores y la utiliza y la revisa, la va revisando, porque puede irla mejorando. Recuerden que a veces uno recibe trabajos de estudiantes que le ayudan a uno a incorporar elementos que uno no había considerado en la misma. Por errores que cometen los estudiantes y no habían sido considerados en la rúbrica inicial. Así que son elementos que uno va, y la misma va evolucionando. Uno va considerando esos elementos y la rúbrica va evolucionando. Pero no es un proceso fácil, ¿verdad? Que requiere que se penetre mucho ¿verdad? En esos elementos básicos que yo voy a considerar. Y recuerden que tienen que estar
esos elementos tienen que estar relacionados con las maneras en que usted enseña y con el contenido que usted le presenta a los estudiantes. Eh, de nuevo, adoptar es identificar alguna rúbrica ya creada y utilizarla tal y como ha sido construida. Adaptar es identificar alguna rúbrica ya creada y modificarla para ajustarla a la tarea o al contexto educativo. En ambas usted tiene que dar crédito. Ya cuando usted la construye, pues es su propia rúbrica, donde usted redacta los criterios e indicadores particulares a la tarea. Así que, ¿verdad? En esta usted puede darse crédito a usted y si usted quiere, algunas personas pertenecen a grupos profesionales y hay algunos chats y a veces suben materiales, pues hay personas que comparten su información con otros colegas en unos chats específicos que hay. Y entonces, pues usted se da crédito ahí, ¿verdad? Puede decir, esta rúbrica está disponible, si le va a usar, por favor, me da crédito, o lo que sea, ¿no? Eso es común hoy día. Eh, los niveles, identificar o crear la escala que utilizará. Pues, esta es una revisión que yo hice. Lo mínimo deben ser 3 niveles y lo máximo, algunas rúbricas tienen hasta 6 niveles, porque 2 niveles pues no son adecuados, ¿verdad? Como que 2 niveles no es lo adecuado. Eh, y hay personas que le han llamado en desarrollo, aceptable, ejemplar. Dice que en desarrollo es el nivel más bajo, aceptable es el del medio y ejemplar pues sería el nivel máximo. No aceptable, competente, logrado. Estos son niveles que yo he visto, las denominaciones que le dan a algunas personas que han desarrollado rúbricas y que aparecen en las redes. Iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, eso me parece bien. No aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede a las expectativas. El término marginal no me gusta mucho, pero pues sería, ¿verdad? No aceptable es el mínimo, excede las expectativas sería el máximo. Como usted le llame, dependerá ¿verdad? De su disciplina muchas veces también. 5 niveles, deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. Esa que yo encontré de 5 niveles no me gustó porque para mí excede las expectativas. Pues si yo tengo algo que excede las expectativas, pues excelente. O sea que como que hay una confusión entre lo que es excede las expectativas y excelente ahí. Podría cambiar el, la nomenclatura ahí. 6 niveles no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno y excelente. Esa es la categorización que utiliza el College Board de Puerto Rico y América Latina para evaluar tareas de desempeño de los exámenes de las reválidas, ¿verdad? Por ejemplo, de la reválida de maestro, esa es la que usan en el College Board. No satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno y excelente. El problema de 6 niveles es la manera en que usted tiene que definir esos indicadores para poder establecer diferencias entre uno de esos niveles. Por ejemplo, entre satisfactorio y muy satisfactorio y entre bueno y excelente, pues uno tiene que ser demasiado creativo para poder diferenciar y que se vea evidente esa diferenciación. Así que piense que mientras más niveles, más compleja es la rúbrica y más difícil es el proceso de adjudicación de puntos, sobre todo si usted está trabajando con un equipo que va a evaluar a muchos estudiantes. Así que, ¿qué es lo justo y razonable? Pues mire, hay una consideración importante, es que la Junta de Directores de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, la ACU, sugiere 4 niveles. Ellos dicen que deben ser niveles, ellos en una exposición que hicieron, dijeron que debería ser 4 niveles, niveles pares más bien, porque cuando usted está trabajando con niveles impares, ¿verdad? Como 3 o 5, la literatura indica que la gente se va al medio, se van a los medios.
se van al del medio. Y entonces, eso, al irse al del medio, ¿verdad? La puntuación media, si son 3, se van a la 2, si son 5, se van a la 3. Y entonces no da mucha variabilidad. No hay variabilidad y al no haber mucha variabilidad, si usted quiere hacer pruebas de consistencia interna, confiabilidad del instrumento va a tener problemas porque la fórmula para calcular consistencia interna se basa en variabilidad de los datos y si no hay variabilidad de los datos, pues la confiabilidad es bajita. Así que ellos sugieren 4 niveles porque 6 ellos entienden que aunque podría ser adecuado, es un poco complicado hacer las separaciones operacionales entre 2 niveles, ¿verdad? Que queden, por ejemplo, entre satisfactorio y muy satisfactorio, y entre bueno y excelente. Se complica un poco el diseño de la misma. Así que la sugerencia de la ACU, y fue la que nosotros adoptamos aquí en el recinto, fue que fuera de 4 niveles. No sé si, yo salí de esa oficina hace tiempo, no sé si se ha mantenido esos 4 niveles, pero eso fue una sugerencia que ellos dieron. Y de hecho, entiendo que la Middle Stage también estuvo de acuerdo con la misma, que fuera 4 y la razón es para poder calcular la confiabilidad del instrumento, que es una de las características psicométricas de cualquier instrumento de medición. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Primero, y esto es un repaso, establezca con claridad dentro de la actividad que va a evaluar si son objetivos los desempeños, comportamientos, competencias, actividades educativas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto le da la validez de contenido que necesita ese instrumento. Todo instrumento debe tener validez de qué es lo que yo quiero evidenciar aquí. Pues, pues mira, este instrumento es válido en la medida en que atiende unas competencias para hacer esta tarea. Y esas competencias fueron debidamente clarificadas y expuestas, ¿verdad? Digamos, en una planilla de especificaciones. Así que esto es importante que esté bien atada al contenido de la disciplina, a las metodologías de enseñanza, etcétera, a los procesos, ¿verdad? Propios digamos, de una investigación. Busca un buen modelo e identifica las características que definen un buen trabajo. ¿Qué es lo que define un buen trabajo en una redacción de un ensayo, en una investigación, en una presentación teatral, en una ejecución musical de un estudiante? ¿Qué es lo que se va a estar evaluando? ¿Verdad? Así que usted tiene que tener esto dentro de su disciplina bien claro. Describa lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de esas áreas. Y estos deben estar alineados con los objetivos del curso, porque eso también es un elemento de validez. Cuando las agencias acreditadoras vienen a las instituciones, hay una pregunta que siempre hacen, que es que cómo están alineados los objetivos con los instrumentos de evaluación. ¿Cuál es la validez de ese instrumento de evaluación? Y ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos pasando en esta semana, a partir del miércoles, la agencia acreditadora de la Facultad de Educación va a reunirse con nosotros. Yo soy del Comité Timón de Acreditación de la Facultad de Educación y estoy en el comité, en el estándar 5, que es el de validez. Y el estándar 5, ellos ya nos enviaron las preguntas, nos indican, por ejemplo, que cómo nosotros nos aseguramos que esos instrumentos miden lo que se supone que midan, que es la validez de contenido, pero que tenemos que evidenciar más allá de la validez de contenido, cómo esos instrumentos que nosotros estamos utilizando predicen el éxito de los maestros cuando van a la práctica docente, cuando van a ser maestros. O sea que tenemos que hacer más allá, ¿verdad? Seguir a los estudiantes en su práctica profesional y ver cómo ese instrumento que yo utilicé para evidenciar el logro de ese estudiante candidato a maestro me puede predecir su éxito en la profesión. Y para eso hay que seguir a los estudiantes y hacer lo que se conoce como validez
predictiva, que no es otra cosa que tenemos que hacer unas análisis de regresión de cuán bien predicen esos instrumentos la ejecución del estudiante una vez sale de la universidad. Hay que hacer también una regresión de cómo predicen esos instrumentos que utilizamos para evaluar a los estudiantes en su ejecución en la reválida. Así que tenemos que ir más allá de la validez de contenido, que sería demostrar que el instrumento es adecuado para lo que se va a usar. Hay que ir más allá. Así que muchas veces las instituciones tienen que proveer, más allá de la validez de contenido, evidencia de otro tipo de validez, que es la validez predictiva. ¿Ok? Así que en la medida que ese instrumento esté bien centrado en esas competencias, puede ser útil para ir al próximo paso. Establezca indicadores de desempeño que pueda alcanzar el estudiante y puede añadirle una escala numérica. O sea, además de, por ejemplo, definir apropiadamente esos niveles de desempeño, excelente, regular, excelente, bueno, regular, iniciado, usted tiene que adjudicarle unas puntuaciones, 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, 1. Revise lo que ha plasmado en la matriz de valoración para asegurarse que no le falta nada. O sea, revise nuevamente y eso que está ahí plasmado está asociado a la validez del instrumento. Practique la administración de la matriz y desarrolle consistencia en la evaluación. O sea, sea consistente en la medida en que usted esté evaluando esos trabajos, porque eso le da entonces esencialmente una medida de cuán confiable es usted, cuán consistente es usted adjudicando puntuaciones a los estudiantes. Así que eso le va a ayudar a usted a calcular la confiabilidad o el coeficiente de confiabilidad del instrumento si así tuviera que hacerlo. Por ejemplo, a nivel de institución, hay que presentar la confiabilidad de los instrumentos que se utilizan en la evaluación de los estudiantes de la Facultad de Educación en su práctica docente y en sus cursos. Pues hay que hacer, ¿verdad? Recoger información sobre las puntuaciones que obtienen los estudiantes y hacer análisis de consistencia interna. En este caso se calcula una que se llama el alfa de Cronbach, que es una medida global de la consistencia interna de los instrumentos. Así que no solamente pueden ser utilizadas para evaluar en la sala de clases, sino que a nivel de recinto, las que se utilizan para los modelos de evaluación de la plataforma, ahora se llama OLAS, pues se le busca la confiabilidad de esos instrumentos. ¿Okay? Es una manera de usted evidenciar esas dos características psicométricas de esos instrumentos. Hay otros instrumentos de medición que mucha gente confunde como rúbricas, que son las escalas de valoración y las hojas de cotejo, pero no son rúbricas. La escala de valoración es mucho más sencilla, tiene los criterios, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, los niveles de ejecución, pero no tiene los indicadores. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de una investigación y vamos a trabajar aquí si sigue el formato establecido, son unos criterios generales, si plantea claramente el problema y propósito de la investigación y si el mismo es relevante, si sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencias de la literatura, si la revisión de la literatura tiene mucha relación con el problema bajo estudio, y si las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Ajá. Dice, la mejor forma de evaluar la validez de una rúbrica sería usando un grupo piloto o hay otras formas de validarla. No. La validez se centra en que la rúbrica sea útil para evaluar esa competencia. Así que está más asociada como es la fase de construcción de desarrollo, está más asociada a, a revisión de la literatura, definiciones conceptuales, definiciones operacionales,
está más basada en literatura, ¿no? Y en, por ejemplo, en que cumplan con los objetivos, en que la tarea fue definida. Es el desarrollo de la rúbrica como tal, no está asociada a administración. Sí, una vez usted la administra, eso sí está asociado a la confiabilidad. Cuando se administra y se da puntuaciones, ahí usted puede obtener la confiabilidad. Y un estudio, por ejemplo, en un estudio piloto, se puede hacer lo mismo. Claro, para la validez, habría que también podría utilizar a unos jueces que sean expertos en la, en la materia, en la disciplina, que es lo que hacen muchos cuando los estudiantes doctorales, por ejemplo, quieren determinar si su instrumento, digamos, cuestionario es válido, pues convocan a unos jueces, un mínimo de 3 personas, para que hagan una evaluación a la luz de una plantilla. Le dan la propuesta a la persona y la persona determina si esos preguntas de ese cuestionario atienden las preguntas de investigación de una manera adecuada y hacen un ejercicio de evaluación del instrumento. Y eso se conoce como, ¿verdad? Validación de jueces. Eso lo puede hacer, pero una vez se administra a un grupo eh, para, para hacer una práctica, ¿verdad? De adjudicación de puntaje, eso lo que se puede utilizar esa información es para hacer la confiabilidad. Pues en este caso, si ustedes se fijan, aparecen los criterios, pero no aparecen los indicadores. Entonces las personas que están evaluando siguen, leen y entonces adjudican unas X, ¿verdad? Dicen, mira, este criterio fue excelente, este fue satisfactorio, este fue satisfactorio, el tercero fue satisfactorio y este excelente. No hay unos indicadores que me dicen por qué yo le di 4 en lugar de 3 o por qué yo le di 3 en lugar de 4, ¿verdad? Y el estudiante puede decir, bueno, pero explíqueme por qué yo aquí saqué en 3 de los indicadores 3 y en 2 4. Pues, esto se llama una escala de valoración, esto se usa mucho, pero no es una rúbrica. Es muy utilizada, pero no es rúbrica. Y entonces, pues hay un poco, uno podría pensar que puede haber una subjetividad aquí en la adjudicación de puntuaciones. Si usted quiere eliminar un poco esa subjetividad, puede añadir una columna que diga comentarios, que indique comentarios, y ahí usted haga unas anotaciones de qué es lo que le falta, por qué yo no le di 4 en el planteamiento, en el plantear claramente el problema y propósito de la investigación, por qué yo le di 3. Entonces usted puede, en una columna de comentarios, indicarle al estudiante el motivo por el cual usted no le adjudicó 4. Así que esos comentarios serían útiles que se incluyeran en esa escala de valoración. Pero esto no es una rúbrica. Están también las listas de cotejos que tienen 2 columnas, ¿verdad? Para contestar, para adjudicar puntuación. Tiene el criterio, lo que usted va a observar. Usualmente las listas de cotejos se utilizan más para cuando usted tiene a los estudiantes haciendo ¿verdad? Una tarea y quiere evaluarlo de manera rápida. Y aquí tenemos pues unos aspectos que usted va a observar y entonces usted le dice si se observa o no se observa, o sea, sí o no, ¿verdad? Simplemente. Se utiliza mucho cuando los estudiantes están ejecutando, haciendo algo, por ejemplo, en actividades deportivas, cuando los estudiantes están, por ejemplo, ¿verdad? En una actividad de ejecución de instrumentos que está evaluando muchos estudiantes a la vez, pues quizá la lista de cotejo sea muy útil porque lo que está indicando es si se observó o no se observó ese comportamiento. Y básicamente, ¿verdad? Tampoco es una rúbrica. Quería traerle estos dos porque sobre todo la gente la confunde, la escala de valoración la confunde con rúbrica. Eh, Todo instrumento de medición debe tener estas 2 características psicométricas, validez y confiabilidad. La validez se define como el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. O sea,
ese instrumento es útil para esta tarea, es útil para yo evidenciar logro en esta tarea. Si eso es así, y recuerden que se hace a base de revisión de literatura, de revisión de expertos, de la experiencia en la disciplina que tiene el docente. Y existen varias fuentes de evidencia sobre esa validez, como les dije, que básicamente eh, es que esté referida a la literatura, que esté alineada a los objetivos del curso, que esté alineada ¿verdad? A las expectativas de la disciplina del curso. Eso le da el aspecto de validez. Eh, en la confiabilidad se refiere al grado en que la administración repetida de ese instrumento a un mismo individuo u objeto produzca resultados iguales. O sea, ¿en qué medida? Si la confiabilidad tiene que ver con la consistencia en que ese instrumento mide el rasgo de una manera adecuada para un sujeto. Quiere decir que si usted toma un examen, digamos, un examen de aptitud verbal, una vez, y esa prueba es confiable, lo que le está diciendo es que si usted le administran ese instrumento muchas veces, sus puntuaciones deben ser bien parecidas. Aunque no sean iguales, deben ser bien parecidas y eso demuestra que hay consistencia en la puntuación. ¿Ok? Así que está relacionada con la exactitud de esa medición, con cuán bien usted está puntuando esa tarea de acuerdo a lo que usted planteó en esa rúbrica. Que usted dos ensayos que sean muy parecidos, usted le haya adjudicado puntuaciones similares, en este caso, ¿verdad? Así que la confiabilidad como unidad de probabilidad se expresa en unidades que varían de 0 a 1. De 0 a 1, que sí que un instrumento que tenga una confiabilidad de 0.90, pues es muy confiable. Un instrumento que tenga una confiabilidad de 0.30 es poco confiable, porque hubo mucha discrepancia, supuestamente, ¿verdad? En las puntuaciones a nivel global. En este caso, pues, esta se puede calcular. La validez se tiene que demostrar desde el punto de vista cualitativo, de evidencias, fuentes de información que digan que este instrumento mide esas destrezas o esas competencias a la luz de los objetivos del curso. O sea, que usted tiene que probar, ¿verdad? Esa relación entre la literatura o los objetivos de la disciplina con el instrumento que usted desarrolló. La confiabilidad tiene que ver con el aspecto de administración. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del mismo, ¿verdad? De diseño de un cuestionario, del examen o la rúbrica, y no requieren administrarse. Simplemente es evidenciar que está relacionado a los objetivos. Todas las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo que requieren la administración previa del instrumento. Y en estos casos se recomienda hacer un piloto, como dijo una de las compañeras. ¿Ok? Sería lo ideal. Validez relacionada con el contenido. Determina cuán apropiados y relevantes son los ejercicios, en este caso los ítems, al contenido que se está considerando. Y aquí se puede utilizar la construcción de instrumentos en equipos de profesores, o sea, un grupo de expertos que hagan el instrumento. Nosotros aquí desarrollamos en este recinto un instrumento para medir pensamiento crítico. Nos tomó 3 años hacer ese instrumento de pensamiento crítico y trabajaron en él profesores de administración de empresas, profesores de filosofía de la Facultad de Estudios Generales, de la Facultad de Humanidades, profesores de ciencia física, profesores de matemática. Trabajaron en desarrollo de ese instrumento. Se desarrolló un instrumento, ¿verdad? Y después se validó con otros profesores que no participaron que fueron los expertos que revisaron el instrumento. Pues para esto, lógicamente, se creó una planilla de especificaciones que indica qué mide cada uno de esos ejercicios, que del pensamiento crítico se desarrolló toda una búsqueda de los aspectos relacionados al pensamiento crítico y se incorporó en esa prueba. Así que esa fue la validez
de contenido que nosotros le presentamos en ese momento a la Middle State cuando vino, cuando nos preguntaron cómo nosotros desarrollamos ese instrumento. Todo ese proceso que se siguió se documentó y eso aporta a esa validez de contenido. Así que tiene que pasar por un proceso bastante riguroso para uno asegurarse. En este caso, lógicamente, si es una rúbrica que usted va a usar, pues el experto es usted, ¿verdad? Mi recomendación muchas veces es que tenga clara la planilla de especificaciones a la luz de los objetivos que usted está trabajando y que si tiene alguna oportunidad y conoce a algún colega que de la misma disciplina, pues que se lo revise, ¿verdad? Para que le dé un poco de insumo sobre el instrumento, en este caso la rúbrica, y documente eso como validez relacionada al contenido. Eso puede hacerlo. Eh, Confiabilidad. Cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración. En este caso, les hablé del proceso que se utilizó para calibrar el, la rúbrica de redacción, cuando estábamos evaluando redacción de los estudiantes, pues se hizo un proceso de calibración con todos los profesores que iban a corregir esos exámenes, se les daba, se conseguían de antemano dentro de ese pool de estudiantes que contestó, se leían ensayos y más o menos se separaban en ensayos excelentes, ensayos no tan buenos y ensayos malísimos, ¿verdad? Y se les daba para que ellos evaluaran y dijeran cuáles eran las puntuaciones que le iban a otorgar y por qué le otorgaban esa puntuación, porque aquel otro le otorgaba una que no, ¿verdad? Que era de menos valor o que era de más valor y discutían y se llegaba a unos consensos. Eso se llama un proceso de calibrar. Y estuvimos en eso como 2 o 3 días. De esa manera, cada uno se familiariza con la rúbrica y con el significado de cada uno de los niveles y lo entienden. Y pueden incluso hacer sugerencias de cómo mejorarlo en ese proceso de calibración. Indican, mira, pues si tiene tantos errores, pues por eso fue que yo le quité, porque tiene demasiados errores ortográficos, aunque las ideas estaban buenas, pero había muchos errores y yo consideré eso. Pues ahí llegaban a unos acuerdos, ¿verdad? Y se calibraba la rúbrica de tal manera que fuera más operacional. Si es usted, pues usted tiene que calibrarse a base de los distintos ensayos que usted está evaluando y que usted piense que son en común y pues asegúrese de que esos ensayos le adjudicó puntuaciones similares. Así que hay un proceso de calibración interno en usted. En este caso, en lo que hicimos, en ese proceso, los jueces evaluaban los trabajos y veían cuán consistentes eran las evaluaciones y si había mucha discrepancia, se llegaban se discutía y a base del juicio de cada cual se fundamentaba esa puntuación y se hacía entonces y se mejoraba la rúbrica. Así que eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Identificar trabajos de distintos niveles, alto, moderado y bajo, y se los presentábamos a ellos y ellos con eso trabajaban. Eso ayuda al proceso de confiabilidad. Es un proceso y todo eso, si es a nivel de grupo, hay que documentarlo. Si es a nivel suyo, pues usted, ¿verdad? Lo documenta para usted. Así que la consistencia interna o la confiabilidad se determina utilizando unos procesos estadísticos que esencialmente son correlaciones. eh, y hay varias maneras. Está la consistencia entre jueces, que es pues que unos jueces evalúen y se busca la relación, la correlación entre jueces. Coeficiente de equivalencia, que es básicamente pruebas que son, si son dos, ¿verdad? Pruebas equivalentes que se pueden correlacionar. Coeficiente basado en dos ocasiones, o sea, evaluar en dos momentos. Evalúo primero, vuelvo y administro y evalúo después. La consistencia interna, que es el alfa de Cronbach, en el caso de cuando es una escala ordinal, como ¿verdad? La de escala ordinal, la de excelente, bueno, regular, deficiente o iniciado. Así que hay una variedad. La más que se utiliza es la consistencia interna cuando tiene escalas en este caso, escalas ordinales. Y eso se puede calcular. Una relación entre confiabilidad y validez. Fíjense que si el primer
yo estoy lanzando, digamos, unos dardos y entonces, unos dados, perdón, los lanzo y, y no doy en el centro. Pues no, yo ahí, o sea, me fui, ¿verdad? Bien disperso, pues eso no, ni es confiable ni es válido. En el próximo, yo fui bien certero llegando a un sitio, pero no llegué a donde yo quería, así que eso es un ejemplo de un instrumento que tiene confiabilidad, pero no validez. Y yo en el último fui bien consistente dando donde debía dar. Así que esa tiene confiabilidad y validez. Nosotros queremos llegar ahí, ¿ok? Si la prueba no es válida, es la característica más importante, aunque tenga confiabilidad, no se puede usar, porque lo más importante es la validez. Vamos ahora a ver ejemplos de criterios para un trabajo de investigación. Usted tiene lo primero que tiene que hacer es considerar qué es lo que yo voy a considerar para evaluar una investigación. Pues mire, tiene que ir a la literatura. Esto fue lo que nosotros hicimos al inicio. Estoy hablando del proceso que seguimos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje cuando íbamos a desarrollar la rúbrica eh, para investigación. Pues teníamos que hacer una revisión, ¿verdad? Mira, ¿cuáles son las consideraciones que se pueden utilizar en una investigación? Pues planteamiento del problema, preguntas, cuáles son las preguntas, las variables del estudio, la contribución de ese estudio a la disciplina, el diseño, la población y muestra, la fase de instrumentación, recopilación de datos, el análisis de datos, o sea, todo, empezamos a hacer, ¿verdad? Un acopio de información, variedad de las fuentes de información, la calidad de las fuentes de información, el proceso de recopilar datos. Empezamos así a presentar ideas, cada cual presentaba ideas, proceso de relación con el tema de la investigación, extensión de la revisión, administración de instrumentos, uso de protocolos, codificación de datos, descripción, presentación de resultados, respuesta a las preguntas, análisis crítico de los resultados, incorporación de la literatura, relación de las conclusiones. Esto fueron lo que surgió en aquel inicio de posibles ideas que se podían incluir. Recomendaciones para estudios, para futuros estudios, conclusiones sobre las preguntas de investigación, análisis crítico de los resultados, incorporación de la literatura en las conclusiones, recomendaciones y relación con las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. Bueno, uno dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para hacer una rúbrica, ¿verdad? De tanto, o sea, entonces, ¿qué es lo que es esencial? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es esencial de acuerdo al curso que yo doy, de acuerdo a lo que yo quiero evidenciar, ¿no? Este, pues hicimos básicamente esta rúbrica, ¿verdad? Eh, aquí la trabajamos de esta manera: introducción, planteamiento del problema, las preguntas, las variables y la contribución a la disciplina. ¿Ves? Cogimos esas cuatro. En el caso de la metodología, diseño de investigación, que es importante, población y muestra, la fase de instrumentación, recopilación de datos y análisis. ¿Verdad? Para fuentes de información, recogimos la fuente y la calidad. En la revisión de literatura, la relación con el tema, extensión, recopilación de datos, el proceso, instrucciones y protocolos, análisis de datos, codificación, descripción del análisis y forma de presentar los resultados. En conclusiones, respuesta a las preguntas de investigación, análisis crítico, incorporación de la revisión de literatura, relación con las conclusiones, en recomendaciones y recomendaciones para futuros estudios. ¿Ve? Esas fueron las elementos que consideramos para esa rúbrica que desarrollamos. Fíjense que aquí es la investigación completa en un curso de metodología, en un curso básico de investigación que solamente se llega a la parte metodológica, pues se quedarían en estas dos partes, ¿verdad? En la primera y la segunda, ya en un curso donde el estudiante va a desarrollar la investigación, como podría ser
en un curso de maestría o disertación, que se va a estar evaluando una tesis o una disertación, pues ya entonces se incorpora todo, ¿verdad? Todo lo demás. Fíjense que en el curso inicial, pues hay que considerar la fuente de información y la revisión de literatura. Pero ya no se entra en recopilación de datos, aunque sí se puede describir cómo sería el proceso de recopilación, porque es parte de la metodología, y cómo serían los análisis. Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no incluiría la parte de conclusiones y recomendaciones porque no ha efectuado la investigación. Así que esta es una rúbrica que se puede utilizar en diferentes contextos dependiendo de la naturaleza del curso. Y esa rúbrica fue la que se inició, la que hicimos inicialmente cuando desarrollamos el proceso para que los profesores tuvieran un marco de referencia. No teníamos la intención de que usaran la misma de esta manera, sino que tuvieran un marco de referencia y pudieran tener un modelo para desarrollar las suyas o utilizar esta desde la perspectiva de cada disciplina y cómo la podían incorporar. Yo no voy a discutirla completamente, ¿verdad? Ir en detalle a la misma, pero fíjense, voy a coger de cada uno. Por ejemplo, las preguntas de investigación, que dice, las preguntas o hipótesis están planteadas de manera clara y se relacionan con el problema. Las preguntas o hipótesis se relacionan con el problema. No dice, ¿verdad?, que están claras. O sea, que están ahí, pero no están claras. Las preguntas o hipótesis necesitan mejorarse para relacionarse con el problema, porque aunque hay preguntas, pues ¿verdad? No están muy relacionadas con el problema planteado. Las preguntas o las hipótesis causan confusión y no se relacionan con el problema. Vamos a metodología. El diseño. Se describe de manera detallada el diseño. El diseño es adecuado para contestar las preguntas o hipótesis. Se describe el diseño parcialmente. El diseño es adecuado para contestar las preguntas o hipótesis. Aquí fue de manera detallada, aquí fue parcialmente. Se describe el diseño de manera superficial, no abundó mucho. Aunque es adecuado, pero no abundó mucho, ¿verdad? Tenía que abundar un poco más para ser más explícito. El diseño presentado no cumple con el propósito del estudio. Vamos por ejemplo, a fase de instrumentación. Los instrumentos son adecuados para recopilar los datos. Se establece evidencias contundentes de la validez y confiabilidad. Los instrumentos son adecuados para recopilar los datos. Se presenta evidencia de su validez y su confiabilidad. Aquí las evidencias son contundentes y quizá, ¿verdad?, fueron variadas. Muchos estudiantes no presentan en la fase de instrumentación información pertinente a la validez de los instrumentos que ellos van a usar. Y si presentan, es de manera superficial y muchas veces hasta no relacionada. Así que esto es una fase bien importante, asegurarnos eh, ¿verdad? Que esos instrumentos tienen, y si no tienen, pues usted tiene que hacer estudios pilotos para hacerlo. O sea, si el estudiante no consigue que esa evidencia de la confiabilidad y validez de ese instrumento, tiene él que entonces proveerla en su investigación. Es parte y por eso tiene que desarrollar un estudio piloto. Los instrumentos son adecuados para recopilar los datos. La evidencia que se presenta de validez y confiabilidad es limitada. Presenta instrumentos, pero los mismos no son adecuados para recopilar los datos. No se presenta evidencia de confiabilidad y validez de los instrumentos. Recuerden que esta fue la rúbrica inicial que nosotros utilizamos y desarrollamos en aquel momento. La misma ha sido, entiendo yo, que mejorada a través de los tiempos. Eh, vamos acá. Vamos a fuentes de información. Las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Lógicamente, usted entiende dentro de unas disciplinas unos autores, ¿verdad?, importantes, seminales, que son los que usted debe tener ahí. Son esos autores reconocidos en el campo y disciplina que comenzaron y, ¿verdad?, deben estar ahí. Si usted está en psicología y está trabajando por ejemplo,
con el área de conocimiento, pues hay unos autores importantísimos. En el área del lenguaje hay unos autores importantes. Usted los tiene que tener ahí. O sea, deben ser parte de esas fuentes de información. Las fuentes de información son variadas. Se utilizan textos de distintos autores reconocidos en el área, ¿verdad? La variedad de las fuentes es limitada. Algunos textos de autores reconocidos en el área no son consultados. Las fuentes de información son muy pocas. Se utilizan muy pocos textos de autores reconocidos en el área. Eh, así que aquí en la calidad de las fuentes, ¿verdad? El 80% más de las fuentes de información provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas. Piense que aquí se consideró la parte cuantitativa. La parte cuantitativa en algunos casos es importante, porque delimita claramente la adjudicación de la puntuación. Entre el 79 y 60% de las fuentes de información provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas. Entre el 59 y 40% de las fuentes de información provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas. Y menos del 39% provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas. O sea, aquí se cuantificó, para ser más claro, ¿verdad? La distinción de niveles en esos indicadores. La extensión de la revisión. La revisión es extensa y se relaciona con las variables. La revisión se relaciona con las variables, pero quizás no es tan extensa, ¿verdad? La revisión es limitada y se relaciona un poco con algunas variables. La revisión es superficial y no se relaciona con algunas variables. Eh, en términos de la recopilación de datos, ¿verdad? Procesos, instrucciones y protocolos. eh, Por ejemplo, en el proceso, la recopilación de datos es explicada de manera detallada, la recopilación de datos es explicada de manera parcial, la recopilación de datos es explicada de manera superficial, la recopilación de datos no está explicada de manera detallada. Que se vea esa degradación entre cada nivel de acuerdo a los indicadores. Eh, Vamos a ver codificación. Se indica cómo se codifican los datos y se explican las escalas de medición. Se explican las escalas de medición, pero no se indica cómo se codifican los datos. Se explican las escalas de medición, pero no se indica cómo se codifican los datos. Esto básicamente se quedó igual, ¿verdad? Así que no hay mucha distinción entre ellas. No se indica cómo se codifican los datos y no se explican las escalas de medición. Aquí hay, si ustedes se fijan, hay una, ¿verdad? Igualdad entre estos dos. Quiere decir que habría que mejorar la distinción entre esta y esta. ¿Ok? Eh, por eso les digo, esto fue iniciado. Esto fue en el primer intento de una rúbrica para evaluar el trabajo de investigación que desarrollamos aquí en el recinto, eh, etcétera, ¿verdad? Vamos entonces ahora, ya más o menos le di una idea general. Ustedes van a tener acceso a esta presentación de cómo construir una rúbrica dependiendo de la intención que se tenga de acuerdo a la disciplina. Aquí les tengo algunas referencias utilizadas en esa presentación. Aquí les tengo algunas referencias de bases de datos de donde ustedes pueden buscar. Y aquí tengo algunos recursos que ustedes, ¿verdad? Pueden tener, entre ellos el blog que le dije de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Inicial, donde hay también muchas rúbricas de distintos temas y distintas disciplinas. Ajá, Tenemos una pregunta. ajá. En la sección de actividad, ¿se puede incluir o insertar como parte de la sección de fuentes de información? Sí, entiendo que sí. No entendí bien la pregunta. Eh, Vuelve a repetirla. La sección de calidad se puede incluir o insertar como parte de la sección de fuentes de información. Cuando se refiere a calidad, ¿a qué? eh, a una de las, cuando se refiere a calidad, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de las transparencias? A la rúbrica. Ok. Dame- Que tenía una sección que leía calidad.
Espérate, déjame. Ajá, aquí. En la que es cuantitativa. Vuelve y repíteme la pregunta ahora. Sí, dice fuentes de información y calidad. Eh, las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Sí, lo que pasa es que puede ser, pero se puede, la quisimos separar un poco quizás para la parte cuantitativa, incorporarle la calidad, o sea, cuantificar la parte de la calidad. Aquí se trabajó más con autores seminales que son clásicos en esa área y que hay que incluir, ¿verdad? Que se deben incluir, que no se deben obviar. Y hay, por ejemplo, yo recuerdo una tesis donde la persona mencionaba a Vygotsky y lógicamente una de las profesoras le dijo, pero es que Vygotsky no es, en muchas de estas disertaciones se requiere que se incorporen referencias de 5 años o más, ¿verdad? De 5 años o menos. Entonces, pues lógicamente, si tú mencionas a Vygotsky, pues Vygotsky tiene más de 20 años, más de 30 años. Entonces le decía, pero es que tú tienes fuentes ahí que son de hace muchos años, caramba, pero es Vygotsky y el tema tiene que ver con Vygotsky, pues es mejor incluir a Vygotsky que no una persona que interpretó a Vygotsky, porque Vygotsky es importantísimo ¿verdad? En el campo de la psicología. Así que se le tuvo que decir, mire, pero es que está incluyendo al teórico principal de la disertación. Por lo tanto, no voy a incorporar lo que dijo el teórico, no la interpretación que hizo otro del teórico, para que la persona pudiera entender que aunque el texto de Vygotsky tiene muchos años, era importante incluirlo en ese trabajo. Así que un poco, no sé si contesto la pregunta, ¿verdad? Este, ¿ah? Que muchas veces separamos la calidad de la fuente, ¿ok? Voy ahora a proceder a ir un momento a ChatGPT para enseñarles cómo usted podría también hacerlo utilizando inteligencia artificial generativa. Déjenme ver. Yo tengo aquí unos documentos que son, eh, por ejemplo, yo tengo aquí este documento que es planteamiento ¿verdad? Unos elementos que yo busqué para hacer una rúbrica. Y lo dividí en introducción. Dentro de introducción incluí planteamiento del problema y especifiqué, ¿verdad? Lo que era cada uno. Planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, hipótesis. Y le escribí un indicador aquí, ¿verdad? Que un planteamiento del problema, identificar y justificar la relevancia. Objetivo, definir objetivos generales, específicos, etcétera, ¿verdad? No voy a discutirlos todos. Revisión de literatura, los antecedentes, marco teórico, si hubo alguna brecha en, ¿verdad? Identificación de áreas que no han sido exploradas o estudiadas en profundidad. O sea, incorpore unos elementos para que si yo le voy a decir a ChatGPT que me haga una rúbrica, pues yo tengo que darle cómo hacer la rúbrica. Por lo tanto, yo decidí incorporar, ¿verdad? Como les dije, la introducción, la revisión de literatura, la metodología, y le escribí en la metodología qué de la metodología yo quiero que me analice, resultados, discusión, donde la discusión tengo comparación con la literatura previa, implicaciones y las limitaciones del estudio, conclusiones y recomendaciones, las referencias, ¿verdad? De acuerdo a los distintos esquemas y formatos y los anejos. Esos 8 elementos, ¿verdad? Esos 8 elementos. Entonces, me voy a ir aquí a ChatGPT y le voy a decir, eh, voy a incorporar el documento, ¿verdad? Voy a incorporar el documento aquí. eh, era, que incorporé el documento y ahora le digo, desarrolla una rúbrica para el documento
Anejado desarrolla una rúbrica en forma de tabla. Le tiene que dar unas instrucciones bien precisas con 4 niveles, o de 4 niveles, ¿verdad? Niveles. Excelente. Bueno, le voy a llamar excelente bueno. Regular. Iniciado. Vamos a ver qué hace. Para el documento anejado, que es son los elementos del estudio cuantitativo que les indiqué, desarrolla una rúbrica en forma de tabla de 4 niveles. Excelente, 4, bueno, 3. Déjenme mover esto un poquito para acá. No sé si ese espacio es importante. Iniciado 1, ¿verdad? Le di esas instrucciones. Vamos a ver qué va a hacer qué va a hacer ChatGPT. Ok, aquí tienes una rúbrica en forma de tabla basada en los elementos descritos en el documento proporcionado, ¿verdad? Y entonces me comienza a hacer ahí la introducción, ¿verdad? Excelente 4, bueno 3, regular 2, iniciado 1, y me empieza a identificar claramente el problema, objetivos, preguntas, hipótesis, todos están justificadamente alineados. Y entonces empieza, ¿verdad?, a trabajar cada uno de los elementos, si ustedes se fijan, ¿verdad?, que estaban en ese documento. Discusión, conclusiones y recomendaciones, referencia. Entonces, pues me dice si necesitas ajustes adicionales, ¿verdad? Hizo todo lo que le pedí. Pues lógicamente ¿qué haría usted? Usted revisaría esta rúbrica, le puede hacer cambios, le puede añadir, ¿verdad? O le puede pedir otros elementos que no se consideraron en esa, y usted dice, ay, se me olvidó tal cosa, pero usted puede aquí decir, añade tal o cual indicador y hazlo en formato de tabla con la misma criterios, etcétera, con los mismos niveles de desempeño, etcétera. Y la rúbrica le va a ir, o sea, ¿verdad?, la aplicación le va a ir añadiendo esos elementos. Si usted va a utilizar esa rúbrica tal y como usted la hizo, pues lógicamente usted va a decirle va a indicar que la rúbrica fue generada por una aplicación de inteligencia artificial, ChatGPT o cualquiera que sea, lo debe indicar, ¿verdad?, en su trabajo, como que realmente usted le dio las instrucciones, pero usted pidió ayuda de una aplicación que le iba a hacer el análisis. Si yo fuera, por ejemplo, a hacer una del estudio cualitativo, vamos a ir a estudio cualitativo. Yo tengo aquí el documento de elementos de una investigación cualitativa que ya yo déjenme enseñarle el mismo. Eh, este, este La busqué también elementos de una investigación cualitativa, definición del problema, justificación, preguntas de investigación, marco teórico, fundamentación conceptual, revisión de literatura, el diseño, el enfoque cualitativo, el contexto, los participantes, el método de recolección de datos, ¿verdad?, entrevistas, observación, análisis de documentos, grupos focales, análisis de datos, codificación, interpretación, triangulación, uso de un programado particular y su justificación, criterios de rigor, credibilidad, transferibilidad, ¿verdad? Resultados de discusión, conclusiones y recomendaciones, ética en la investigación. Y entonces, pues simplemente, ¿verdad?, voy al ChatGPT
y ya tengo el documento, y entonces le digo, eh, desarrolla una rúbrica eh, o con el documento anejado, ¿verdad? Desarrolla una rúbrica en forma de tabla. Tiene que indicarle eso porque si no, no lo hace en forma de tabla, lo hace hacia abajo todo, ¿verdad? Y no puede ver la diferenciación entre un nivel y otro. ¿Verdad? Y aquí vamos a ver qué nos da. Con el documento anejado desarrolla una rúbrica en forma de tabla para 4 niveles de desempeño. Excelente, 4, bueno, 3, regular 2, iniciado 1. Los niveles de desempeño usted los puede cambiar ¿verdad? La nomenclatura o puede incluso cambiar los pesos. Usted decide ahí. Vamos a ver qué me da. Ajá. Luis, ese documento estaría disponible para compartir, el de la metodología cualitativa. Sí, todo esto yo solo, o sea, eh, ¿qué documento? El que yo acabo de darle de... Sí, yo les puedo compartir los dos, claro. Déjenme ver qué pasa con este, porque no, se quedó como que no. Déjenme volver a hacerlo porque no, como que no lo hizo. Vamos a ver. Este, lo que yo estoy utilizando hoy se lo voy a hacer llegar. Incluso le puedo enviar, le voy a enviar también estas rúbricas que están saliendo para que ustedes las tengan. Y no sé si es que estoy en el mismo. Déjeme ver una cosa. Ah, mírenlo. Lo había hecho aquí, ¿verdad? Mírenlo aquí. Aquí tenemos lo del estudio cualitativo, eh, planteamiento del problema, ¿verdad? Marco teórico, diseño de la investigación, métodos de recolección de datos, análisis de datos, que trabaja los conceptos adecuados, codificación y triangulación sólida, interpretación profunda. eh, Volvió a dármela acá, ¿verdad? No me había percatado que lo había hecho. Usted le puede decir que la mejore también. O sea, usted puede, si a usted no le agradó, le puede añadir que la mejore, ¿verdad? Yo le había pedido algo que no lo veo aquí,
Déjeme ver si está. Sí está. Método de recolección de datos. Yo le pedí lo de los anejos, ¿no? Y no me dio lo de los anejos. Eh, que no lo veo ahí. Si mal no recuerdo, en esta, no, este es el cuantitativo. Déjeme ir al cualitativo. Eh, yo le había pedido, aquí, resultados de discusión, ética en la investigación. Eh, déjeme ver si yo le digo algo aquí. A ver qué me dice aquí. Sí. Ok, aquí está lo de ética que no aparecía, no lo vi en los otros, ¿verdad? Aquí. Volvió a hacerlo, yo creo que lo está haciendo. Ya lo había hecho acá, es que no lo había visto, pero ya lo había hecho aquí, ¿verdad? Mírenla aquí. Ok, pensé que no lo tenía, pero a algunas personas se les olvida la parte de la de consentimiento informado, etcétera, que está todo, o sea, lo incluye todo. Así que yo entiendo que esta aplicación le va a ser muy útil a ustedes, sobre todo para los que no tienen experiencia desarrollando rúbricas, van a ver que se les hace la vida bastante fácil y porque le acelera mucho el desarrollo de las mismas y luego usted simplemente la revisa, le añade. Recuerden que si usted le va a añadir, usted pues, está adaptándola y usted entonces se pone como autor también. O sea que cuando la presente indique que usted utilizó inteligencia artificial generativa, pero que hizo cambios a la misma y por lo tanto, pues tiene un crédito ahí. Así que esta serie del taller, quise incorporar este elemento porque la inteligencia artificial vino para quedarse y lógicamente nos puede ayudar mucho a desarrollar buenos instrumentos. Simplemente, mientras más información usted le provea la inteligencia artificial, mejor va a ser la respuesta que va a obtener. En este caso, yo fui bastante preciso en esos elementos, ¿verdad?, que les quise incorporar y que son los que le voy a hacer llegar a ustedes con la rúbrica que también se produjo aquí. Van a ser parte de los documentos que se les van a enviar a ustedes. Así que ha sido un placer y con eso culmino mi presentación.